¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El próximo martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará votando el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que tiene que ver con la reforma judicial. El pronóstico, por supuesto, es reservado por las consecuencias que traiga la decisión que asuman cada uno de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Pero nos da pie, nos da pretexto para recordar precisamente lo que fue el Pacto por México y su relación con este Poder Judicial. Este Poder Judicial que sus integrantes y sus corifeos, sus comunicadores, sus analistas, los abogados defensores del mismo, han salido a decir desde hace ya varios meses que estamos inmersos en esta discusión, que siempre ha defendido la ley, que siempre ha defendido la Constitución, que siempre ha defendido la democracia, que las decisiones que se tomaron anteriormente estuvieron apegadas a la Carta Magna y no a intereses políticos, porque ellos siempre han sido independientes del Poder Judicial, por lo menos presumen desde el famoso cedillazo a la fecha. Sin embargo, los hechos los desmienten. La historia, como siempre la historia, pone a cada quien en su lugar y la historia es la encargada de retratar lo que ha sido una realidad muy triste en este país con el sometimiento tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial a intereses que ya ni siquiera son políticos, sino que están basados en una cuestión económica. Y el Pacto por México, eso fue lo que fue. Vamos a platicar un poquito, si ustedes están de acuerdo, del mismo. A ver, el Pacto por México, este acuerdo político promovido por el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Prácticamente de inmediato que inició su mandato y que incluso fue calificado pomposamente como el Pacto de la Moncloa, ¿no? Haciendo un comparativo con lo que había sucedido en España. Recuerdo a varios diarios internacionales, entre ellos el Washington Post, que todavía en el 2016 aseguraba que Peña Nieto había salvado a México, que lo que había pasado con el Pacto por México era de tal nivel que si tuviéramos que trasladarlo a Estados Unidos, sería una reforma migratoria de gran calado. Pero ¿cómo no iba a pensar eso? The Washington Post o The New York Times o The Financial Times o alguno de estos diarios tanto estadounidenses como extranjeros, hablamos de británicos, cuando son parte de un sistema corporativo que defiende esos mismos intereses, que defiende a las empresas grandotas y que cada paso que se da en diferentes países para beneficiar a un sistema económico es destacado precisamente por estos medios de comunicación quienes convierten a los promotores pues en héroes de un país, aun y cuando saben perfectamente que lo están traicionando, porque muchos de estos editores de dichos diarios son personas de mucho talento, son personas que conocen muy bien el manejo de la información, pero la conocen también y son tan talentosas que han decidido, ¿no? Han decidido convertirse en personajes funcionales para los intereses de las minorías. Resultado de este pacto por México, el Congreso aprobó, si no mal recuerdo, 11 reformas, entre ellas la reforma energética, por supuesto, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la laboral. Fueron las cuatro de gran calado, bueno, y la educativa, cinco, ¿no? Cinco de gran calado, cuyo objetivo, según dijeron en los distintos discursos que escuchamos y posteriormente en las sendas entrevistas que otorgaron a diversos medios de comunicación, era elevar la productividad del país, impulsar el crecimiento económico, mejorar la educación en México. Recuerdo muy bien las palabras de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. A mí me tocó estar presente durante ese hecho, estarlo cubriendo en esa época en formato 21, en donde hablaron de la nueva ruta para México y su economía. Este documento fue firmado, le reitero, el 2 de diciembre del 2012, al día siguiente de que Peña Nieto asumió el poder de una manera sumamente polémica. Si ustedes recuerdan, hubo una persona muerta por las protestas que existieron alrededor de este evento, la represión peñanietista, de la cual, por cierto, ahora los grandes críticos del autoritarismo moderno no hablan absolutamente nada, y más les vale que no, porque muchos de ellos incluso la aplaudieron siempre con el argumento de la estabilidad y de la gobernabilidad, y que acusaron, como el caso de Carlos Marín, acusaron a los manifestantes de ser pagados por los intereses de la izquierda, particularmente, dijo, del
obradorismo, que ya en ese momento tenía serias diferencias con el Partido de la Revolución Democrática, particularmente con el partido, con la corriente de los chuchos. Fue firmado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Faltaba más. Estuvieron ahí presentes los líderes del PRI, que era Cristina Díaz, una lideresa muy gris, una lideresa que fue puesta ahí pues, solamente para taparle el ojo, literalmente, al problema. Ella era un títere de otro tipo de personajes con un mayor peso, por supuesto, el caso de Manlio Fabio Beltrones, el caso del propio Luis Videgaray, el caso de otros liderazgos priistas que eran los que tomaban todas y cada una de las determinaciones. Ella simple y llanamente estaba ahí porque tenían que cumplir cierto trámite. Pero estaba Gustavo Madero por el Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, que siempre fue un político serio, digámoslo así, serio en cuestión de su comportamiento, más no de sus intereses, más no de sus intenciones. Creador de Ricardo Anaya, déjeme decirle, el maestro de Ricardo Anaya fue Gustavo Madero, a quien después, por supuesto, traicionó el propio Anaya, ¿no? Para convertirse él en dirigente nacional del PAN. Gustavo Madero jugó mucho siempre con su apellido, ¿no? Hablando de democracia, hablando de libertades, hablando de distintos derechos humanos, de distintos derechos para las mayorías. En realidad no fue más que otro dirigente nacional del PAN en una época neoliberal, después de la derrota panista en las urnas, que tenía que apechugar y tenía que asumir precisamente esa responsabilidad histórica de la simbiosis ya oficialmente con el prismo, la pérdida de identidad totalmente del blanquiazul. Y Jesús Zambrano que terminó convertido en una caricatura de sí mismo. Un hombre que tuvo un pasado de izquierda, un hombre que tuvo un pasado de guerrillero, un hombre que tuvo un pasado de compromiso con causas sociales, pero un hombre que desde siempre comenzó a comportarse de manera muy vil cuando sintió el poder cerca, cuando sintió los lujos que otorga el poder, los beneficios que otorga la amistad con los poderosos. Jesús Zambrano siempre coqueteó con el poder, en un principio incluso con Felipe Calderón Hinojosa. Ustedes recuerdan que después de que hubo el fraude del 2006, al interior del PRD hubo fracturas. Hubo quienes no quisieron reconocer ese fraude e incluso tachaban de loco al propio Andrés Manuel López Obrador, quienes después de un tiempo aseguraban que ellos se habían confrontado con López Obrador y que le exigían que asumiera sus responsabilidades. Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Miguel Barbosa, que después regresó a Morena y se convirtió en gobernador de Puebla, fueron capaces incluso de minimizar la protesta del político tabasqueño en Reforma. Ya con Enrique Peña Nieto se quitaron completamente las máscaras, decidieron actuar como lo que realmente eran, unos mercenarios de de la política. Y firmar el pacto con México detonó el principio del fin, déjeme decirle, del PRD, ahorita lo platicamos si ustedes gustan un poco, pero fue el principio del fin del PRD, porque es ahí donde Andrés Manuel López Obrador comienza a trabajar en la formación de Morena, algo que tarde que temprano se logra y se retiran del PRD, dejando simplemente el cascarón, dejando simplemente el membrete como tal. Retomando el punto del Pacto por México, este pacto prometió aumentar el crecimiento económico a más del 5% anual. 5% anual. Recuerdo muy bien a varios analistas financieros como Darío Celis, como Arturo Dam, como Carlos Mota, como Páramo, como los de Alebrijes, quienes afirmaban que esto era posible, porque se habían tomado las decisiones necesarias para modernizar a México, para que las finanzas mexicanas finalmente crecieran, para que realmente la riqueza nos alcanzara a todos, porque se asumía ya una responsabilidad histórica. Claro, no decían absolutamente nada y que solamente un pequeño grupo iba a ser el beneficiado. No decían absolutamente nada que la pérdida de soberanía jamás, jamás ha sido un buen negocio para ningún país. Incluso hablaban de una inversión por encima del 25% del Producto Interno Bruto. La realidad es que el pacto nunca superó el estigma de ser un instrumento surgido de un acuerdo popular y para cuyo aval los dirigentes partidistas no tomaron parecer incluso ni a sus militantes, porque después escuchabas a un Damián Cepeda desde esa época, o escuchabas incluso a un propio Marcelo Ebrard y a otros más quejarse precisamente de la falta, ¿no?
de consideración y de acercarse a cada uno de ellos. Pero sobre todo, la mayor traición por parte de los partidos en ese momento de oposición fue con la ciudadanía, fue con la sociedad mexicana que fue marginada. A la sociedad jamás le preguntaron si estaba de acuerdo con una reforma energética de ese estilo. Jamás le preguntaron si estaba de acuerdo con una reforma educativa de esa forma. Jamás le preguntaron si estaba de acuerdo con una reforma laboral que iba a precarizar todavía más su situación con el famoso outsourcing. A la sociedad simplemente lo utilizaron como un instrumento de voto. En ese momento y en esa época, ¿qué cree? Era el constituyente, era el soberano. Ya la sociedad había decidido qué gobierno quería y por lo tanto ya le tocaba a los políticos asumir esa responsabilidad. Y el ciudadano ya había tomado, ya había participado. En esa época, a diferencia de ahorita, que nos dicen los ministros que no es así y que los partidos de oposición dicen que no es así, con un porcentaje mucho menor de votos, con una diferencia mucho menor entre el primero y el segundo lugar, el PRI y sus aliados asumieron que ellos representaban una mayoría. ¿Y qué cree? Los mismos comentaristas de diferentes niveles, economistas y demás, avalaron esa postura. Los mismos que ahora dicen que no, porque hay otros 40 millones que no salieron a votar. Las grandes incongruencias que se presentan con base a una realidad cuando pierdes. Desde entonces, no pocas voces recelaron sobre las ventajas, favores, prerrogativas que estarían detrás o condicionando ese apoyo a la naciente gestión de Enrique Peña Nieto. Los discursos en la ceremonia, los acompañantes, la intensidad de los aplausos de la oposición, verdaderamente lastreros y vergonzosos, dejaban la evidencia de esta nueva era en materia de acuerdos políticos de nuestro país, en donde la decencia quedaba completamente de lado. Incluso varios analistas, entre ellos hace no mucho, René Torres, politólogo, profesor e investigador, en una entrevista con Julio Astillero, recordó que la toma de la presidencia de Jesús Ortega en 2008, la adhesión al Pacto por México de Peña Nieto, la adscripción a la alianza con el PRI y el PAN, fueron las claves, ¿no?, del declive del PRD. A eso añádele la salida de Cuauhtémoc Cárdenas en el 2014 y sobre todo la de Andrés Manuel López Obrador, insisto, en el 2012. Mire, las reformas estructurales referidas fueron aprobadas en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, ¿qué cree? En tiempo récord. Igual que lo que critican ahora los priistas y panistas desde el Congreso. En tiempo récord. Así. Sin embargo, hay una pequeña diferencia, tal vez pequeñita para algunos. Mm, el dinero que entregaron para convencer a los panistas. Los sobornos que entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto para convencer a los patriotas panistas. Hoy además se sabe que fue posible realizar una reforma energética, ¿no?, que fuera motor de inversión y desarrollo, según este pacto por México presumía. Pero ¿qué cree? Esa reforma que buscaba ser motor de inversión y desarrollo, insisto, fue producto del cochupo, fue producto del soborno, fue producto de legisladores sin ningún tipo de vergüenza. La realidad es que el Pacto por México fue un golpe político espectacular, pero en su impacto mediático. Así de claro, nada más. Un impacto que lo que buscaba era entregarle la riqueza nacional a los extranjeros. En su momento se vio como una operación política muy exitosa y se vio así por el caudal de comentarios positivos de medios de comunicación. Se planteaba que esas reformas estructurales se habían obtenido en un tiempo relativamente muy corto y que con eso el país iba a tener capacidad de crecer. De hecho, ustedes recuerdan, ya que hablamos de revistas internacionales, los famosos titulares del Saving México, ¿no? El Salvando a México, con la fotografía de Enrique Peña Nieto, por cierto, en el centro. La realidad es que hubo muchas más desventajas que ventajas. Y mire, me voy con los propios datos. En términos económicos, realmente el país siguió con su senda de crecimiento del 2%. Incluso algunas de las reformas, como por ejemplo la laboral, no revirtieron la precarización del trabajo, del empleo, la agudizaron. La educativa tampoco sirvió para elevar la calidad de la educación. De entrada, porque las reformas como tal, insisto, ya no eran lo que necesitaba el país en ese momento. Se necesitaba una política industrial en esa época. Estaban en destiempo esas reformas. Se necesitaba otro tipo de arquitectura económica,
de desarrollo. Las reformas que se lograron no llevaban una lógica moderna, en realidad, no llevaban una lógica de desarrollo, llevaban una lógica de entreguismo. Esa era su lógica. Mover a México fue el eslogan de este replanteamiento en el modelo de desarrollo del país que terminó con un desvío de millones y millones y millones de pesos. El Mexican Moment, como lo tituló la prensa norteamericana, porque derribaba las barreras incluso ideológicas y abría mercados como el del petróleo, que desde Lázaro Cárdenas se mantenía cerrado a piedra y lodo. Finalmente se lograba lo que ni Cedillo, ni Fox, ni Calderón habían podido lograr. Pero aquí entonces, y con esto concluimos, vienen las dos grandes incongruencias, y por eso cerré con la reforma energética. Primero, y que sobre todo evidencian lo que está pasando en este momento. Cuando vino el debate de la sobrerepresentación, bueno, déjeme decirle que la mayoría calificada la utilizó Peña Nieto a efectos de imponer las reformas que estamos platicando, reformas constitucionales nefastas para el pueblo. En ese entonces, los que vociferan o vociferaron de la sobrerepresentación aplaudieron y se regocijaron. Bueno, hasta recibieron, insisto, una buena lana por votar a favor de esas reformas, ¿no? Ahora resulta que la Constitución debe verse de acuerdo con el color del partido con que se mire, ¿no? Porque en esa época, y ya salió en varios medios y demás, ya ven, López Obrador en 2016 pidió una revisión a la Constitución por esta reforma. Sí, efectivamente, así fue, completamente, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo rechazaron la petición de López Obrador, los ministros, entre ellos, por cierto, Norma Piña y Javier Lainez Potisek, que ahora estuvieron a favor de revisarla. Entonces, no importa si López Obrador lo pidió o no, importa que en ese momento los ministros decidieron que no tenían por qué revisar absolutamente nada, porque no podía revisar la Constitución. Y ahora sí lo hicieron, porque ahora insisto en lo que les he dicho, ¿no? Les tocan sus intereses. Para concluir, el Pacto por México prometió acabar con la pobreza, por lo menos la pobreza extrema. Bueno, para fines de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reportó a más de 9 millones en pobreza extrema. La llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no?, que encabezó Rosario Robles, se convirtió en la fuente de corrupción y no logró impedir que la población con carencias relacionadas a la alimentación subiera 15% en tan solo 4 años. Eso fue el Pacto por México. Y esas eran las actitudes de los que hoy se dicen respetuosos de la Carta Magna, aseguran que están respetando la ley y sin embargo la violentan y violentan su propia historia. Esa es la gran hipocresía del poder judicial de este país y de la oposición de este país. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Échale pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo, déjenos su comentario, déjenos su opinión, ya lo sabe, suscríbase tanto a este canal como al canal alterno. El canal alterno, la liga está en la descripción de este canal. Y si ustedes gustan apoyarnos en esta etapa de desmonetización, las cuentas están en la descripción del video. El canal alterno está en la descripción del canal, las cuentas en la descripción del video. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.